¿Qué son las matemáticas discretas? Las matemáticas discretas es un área de las matemáticas encargadas del estudio de los conjuntos discretos, infinitos o infinitos numerables. Primero, es útil pensar en que podemos dividir las matemáticas en dos grandes grupos. Continua, son los más familiares para ti, pues hay cosas como trigonometría o el cálculo. Se encargan del estudio de conceptos como la continuidad y el cambio continuo. Por otro lado están las discretas. Estudian estructuras cuyos elementos pueden contarse uno por separadamente. Es decir, los procesos en matemáticas discretas son contables. Aunque también las matemáticas discretas pueden estudiar una serie de estructuras como la lógica, relaciones y funciones, teoría de grafos, autómatas, lenguaje y gramática. ¿Por qué son importantes las matemáticas discretas? Bueno, las matemáticas en sí pueden ser un tema complejo para las personas que no tienen interés alguno, pero son la base para el dominio de la ciencia e ingeniería. Las matemáticas discretas y la lógica son las bases para las disciplinas que se basan más que nada en informática, la ingeniería de software y los sistemas de información. El acento de los algoritmos discretos usados en la ciencia de la computación hace necesario el trabajo con ciertas porciones de la matemática discreta suficientemente elementales como para poder formar parte con éxito de un programa inicial de matemáticas. En la ingeniería, gran parte de las matemáticas del futuro serán discretas. Les voy a compartir el tema de circuitos combinacionales y circuitos secuenciales, que es la introducción a las máquinas de estado finito. Una máquina de estado finito es una lógica matemática. Es esencialmente un programa de computadora y pues representa una secuencia de instrucciones a ser ejecutada donde cada instrucción depende del estado actual de la máquina y del actual estímulo. Aunque claro, antes de ir a las máquinas debemos ver dos circuitos, que son los combinacionales y los secuenciales. Un circuito combinacional es aquel en el que los valores de la salida del circuito van a depender también de los valores de entrada. Aquí les muestro dos pequeños diagramas que hice, donde vemos que en el primero hay una entrada, una salida, en el segundo es 3 entradas, 3 salidas. En el caso del rectángulo lo vamos a manejar con la filosofía de la caja negra, donde al recibir entradas no nos va a interesar tanto qué es lo que pasa dentro, lo que nos va a interesar son las salidas. Ahora pasemos a este ejemplo, el sensor de un cinturón de seguridad. En este caso vamos a ver que en entrada vamos a tener 1 o 0 y en la salida pues solo encendido y apagado. También preparé esta tabla para que sea más fácil el entendimiento. Si al subirnos y empezar a manejar el sensor detecta que el cinturón no está puesto, va a mandar una alerta para que nos notifique que no tienes puesto el cinturón de seguridad y hace que se empiece a parpadear o algún sonido empiece a emitirse. Esto va a variar del vehículo. Aquí vemos el funcionamiento, donde si el sensor está activado, manda la alerta. Si el sensor no se llegara a activar, pues ciertamente no va a mandar notificación. En este otro ejemplo, que va a ser de un dispensador de agua, donde va a haber 3 entradas y 3 salidas. Las entradas va a ser 1, 5 y 10, que esto va a ser las 3 monedas. Y en salida pues se va a activar el sensor de 1 peso, el sensor de 5 pesos o el sensor de 10 pesos. Como podemos observar, si una moneda de 1 peso entra a nuestro circuito, al pasar sobre el sensor de 1 peso pues va a detectar que sí es el tamaño y se va a encender. Y los otros sensores pues no van a encender, van a dar la reacción de apagado. En el caso de que ingresáramos una moneda de 10 pesos, al pasar por el sensor 1 se va a activar, al pasar por el sensor 5 también se va a activar y por consecuencia también en el sensor 10 se va a activar. Y va a haber las 3 salidas de que sí pasó la verificación. En los circuitos secuenciales, bueno, aquí va a variar porque el circuito va a depender no solo también de la combinación de entrada, sino también de las historias anteriores o los estados. Por ejemplo, los estados que se guarden en memoria. Y bueno, también van a depender si hay algún botón, algún pulso, algún reloj, algún timer
y todo esto va a afectar a nuestro circuito. La diferencia aquí es que el circuito secuencial también debe ser capaz de mantener su estado durante algún tiempo. Para ello se hace necesario el uso de dispositivos de memoria, es la diferencia aquí principalmente. Si lo representamos de esa forma, las salidas van a depender también de las entradas y va a ser también por n, que n aquí representa los estados actuales. Dentro de los sistemas secuenciales va a haber dos tipos, que son los síncronos y los asíncronos. Podemos decir que un sistema es síncrono cuando las entradas del mismo pues se van muestreando de forma discreta, por una señal de sincronismo, que la podemos llamar como un reloj. Eso significa, en pocas palabras, que independientemente de cuántas entradas varíen, solo va a afectar al sistema al momento de que vayan a salir o se vayan a concretar. Y por el contrario, en un sistema síncrono, el estado puede evolucionar hacia otro valor en cualquier momento, independientemente de las entradas, sin que haya alguna señal de sincronización, como algún reloj o timer. En este ejemplo, que va a ser asíncrono, vamos a ver un taladro eléctrico, donde pues vemos que va a haber la memoria, va a afectar también, y también tenemos algún pulsador o un botón. En este caso lo vamos a manejar como push. En entrada va a ser 0,1 y pues en las salidas va a haber diferentes, más que nada porque al momento de accionar el push se van a realizar diferentes acciones. Aquí solo veremos una tabla con las acciones de encendido, ya que si estuviera el botón apagado, off, bueno, aunque hubiera memoria o no lo hubiera, las acciones siempre serían la misma, que no giraría, estaría pues apagado claramente. Vamos a ver las diferentes posibilidades que hay o los diferentes estados, claro, manejando todo esto con el botón encendido. En el caso de que la memoria estuviera apagada, al momento de pulsar una vez el botón push, pues claramente va a girar. Si se pulsara 3 veces, pues el taladro entraría en algún modo de alto rendimiento o performance, haciendo pues un giro más violento. En este otro caso, donde la memoria tiene algún valor, y aquí puede almacenar diferentes cosas, ya sea algunos valores de guardado o algunos valores que vayan a afectar. Por ejemplo, aquí lo vamos a manejar que la memoria tiene algunos valores de temperatura, y al tener esos valores, los siguientes estados van a cambiar. Por ejemplo, si solamente se pulsara una vez, va a girar, pero si se quisiera pulsar 3 veces rápidamente para entrar al modo de alto rendimiento, pues bueno, va a mandar una alerta de aviso de sobrecalentamiento. Y vemos que no va a entrar en ese modo. Así que aquí la memoria afectó los estados. Por este otro lado vamos a manejar un ejemplo síncrono, que va a ser una cafetera moderna, donde entrada pues va a ser 1 y 0, y va a haber diferentes salidas. El de encendido, que esté apagado o que simplemente haga el café. En esta tabla vamos a ver que si la cafetera está encendida pero no tiene valores en la memoria, pues el café tiene que hacerse manualmente. Y si la cafetera se encuentra apagada y no tiene valores en memoria, no va a realizar ninguna acción. Ahora vamos a ver los dos casos donde hay valores en memoria y van a afectar los estados. Si la cafetera pues está apagada pero tiene valores en memoria, aquí ya sean valores de, por ejemplo, un timer que desea realizar un café a las 5 de la mañana, pues el café, la acción que va a ser el café, ya que está programada por la memoria. Y igualmente si está apagada, pues va a seguir realizando la acción, ya que se realizó un circuito síncrono. Y aquí sí va a estar realizando esa tarea constantemente o hasta que se desconecte o no tenga energía claramente. Al contrario de los asíncronos, donde no depende tanto de... En el asíncrono no importa si lo presionas una vez al día o 5 veces al año, pues no va a ser constante. Una vez que ya vimos los sistemas secuenciales y los combinacionales, y que vimos que dentro de los secuenciales hay dos tipos, podemos pasar a las máquinas de estado. Su grupo fundamental de diseño son los sistemas síncronos. Dentro de los diversos métodos de diseño o máquinas de estado, pues los dos modelos más usados son las máquinas de Moore y máquina de Mill. Una máquina de Moore va a ser aquella máquina que los estados síncronos vayan a cumplir una restricción especial.
Esta es que su salida va a depender exclusivamente del estado y no de las entradas, lo que significa que las salidas van a cambiar en momentos predecibles tras hacer la vuelta en el reloj y bueno, el tiempo de retraso en los circuitos que son de salida. En una máquina de Mealy, no está esta restricción que hemos mencionado, y esto va a hacer que las salidas puedan cambiar en cualquier momento, pues siempre que las entradas cambien. Y esto va a tener una consecuencia, ya que las salidas van a cambiar casi o muy cerca de nuestro reloj o nuestra caja. Y esto haría que ya no cumpla las características que mencionamos en el pasado. Con esto habría un error en las salidas y va a afectar a nuestro estado o nuestra memoria. Y con esto podemos decir que ya estás listo para entrar a las máquinas de estado finito, donde observarás sus siguientes elementos como los símbolos de entrada, símbolos de salida, los estados siguientes, las salidas y un estado inicial. Todo esto es muy importante en la actualidad, ya que se le da el uso para el control de ascensores en la industria automotriz, también para realizar algunas operaciones aritméticas, control de semáforo líquido de tanques, y hay un sinfín de usos. Y sin más que decir, éxito en sus proyectos.